quiere decir que por momentos aumenta y por momentos disminuye dependiendo de la vasomotilidad de las arteriolas, ¿no? Sabemos que las arteriolas, cuando se dilatan, aumentan el flujo de sangre y cuando se contraen, disminuyen. Hay tantos capilares, millones de capilares en el cuerpo, en los tejidos, que su función global se va a promediar. El intercambio de nutrientes y de otras sustancias a través de la membrana capilar es mediante la difusión. Es decir, que aquí en los poros, el intercambio es por difusión de un lugar de alta concentración a otra de baja concentración. Por otra parte, las sustancias liposolubles, ya sabemos, el oxígeno, el dióxido de carbono, pueden difundirse directamente a través de las paredes celulares del endotelio capilar porque son liposolubles. Estos no necesitan poros, son liposolubles. Las sustancias hidrosolubles, como por ejemplo el agua, el sol, glucosa, etc., difunden a través de los poros intercelulares en la membrana. Estos no pueden pasar por la pared y necesitan de los poros. La difusión depende de la anchura de las hendiduras de los poros intercelulares, los cuales son de 7 nanómetros, 20 grande o mayor que el diámetro de la molécula de agua. La molécula de agua es la molécula más pequeña, jóvenes, que tenemos en cuanto se refiere a los hidrosolubles. Fíjense, los poros son 20 veces más grandes que las moléculas de agua. Entonces, estamos estudiando a nivel de los capilares qué es lo que pasa con el flujo de sangre. Estamos viendo que la circulación es intermitente. Por momentos aumenta, por momentos disminuye. Como hay más de capilares, obviamente promedia el flujo de sangre por todos los capilares, ¿no? Habría que promediar. Eso significa que el flujo es lento en los capilares. Ya vimos en la primera parte que en la aorta era 33 centímetros la circulación por segundo. En cambio, en las capilares eran 0,03 milímetros. Eso debido a que hay tantos capilares, el flujo de sangre se desparrama y circula lentamente por los capilares. El transporte es por difusión y los gases, como son liposolubles, pasan por la misma pared y que sus poros son 20 veces mayores que las del agua. Aquí tenemos una relación en donde se coloca como 1, como referencia al agua, en cuanto se refiere a la permeabilidad. Entonces, poco a poco va disminuyendo. Por ejemplo, el cloruro de sodio ya es más grande que el agua, por lo tanto, su permeabilidad es 0,96. La glucosa es mucho más grande que el cloruro de sodio, 0,6 su permeabilidad. Ni que se diga la albúmina, es una proteína. Para pasar por el poro, imagínense, contra 1 del agua, le va a costar a la albúmina pasar 0,001 de posibilidad. Y aquí están los pesos moleculares. Obviamente el peso molecular del agua es bajito, 18. En cambio de la albúmina, 69.000. Entonces, como les decía, las moléculas hidrosolubles, la más pequeñita es la molécula de agua. Aquí está el agua, ¿no? Como están viendo. Por otro lado, los capilares de los diferentes tejidos tienen permeabilidades muy diferentes. Por ejemplo, los capilares de los sinusoides hepáticos son muy permeables. Comentamos esto. Los poros del cerebro, habíamos dicho que eran muy estrechos. En cambio, en el hígado, en el riñón,
estos poros eran bastante amplios, muy, como dice aquí, los capilares de los sinusoides hepáticos son muy permeables. Por otro lado, la difusión es proporcional a la diferencia de concentración, por eso hablamos de difusión, ¿no? Aquí no ingresa transporte activo primario, nada, sino por diferencia de concentración, es que cómo se mueven las moléculas a través de los poros o de la pared del capilar, de tal manera que el oxígeno difunde desde el capilar al líquido intersticial, por ejemplo. Bien, entonces, definitivamente, a nivel de los capilares, sucede una serie de funciones, ¿no? Por ejemplo, a nivel de los poros, van a entrar o van a salir todas las moléculas hidrosolubles por diferencia de concentración, de donde haya mayor cantidad a entrar a otro donde haya poca cantidad. Los gases, por ejemplo, el oxígeno, ha de por la pared, no necesita de poro, porque es liposoluble el oxígeno. El oxígeno, como dice aquí, desde el capilar ha de pasar al espacio intersticial, porque en el capilar hay más oxígeno que en el espacio intersticial. En cambio, el dióxido de carbono existe más en el espacio intersticial que en el intracapilar. Entonces, este ha de ingresar a este lado. Entonces, todo se produce de acuerdo a la diferencia de concentración para que se produzca la difusión. Estos poros que estamos viendo son muy variables. Son estrechos en el cerebro y muy amplios en el hígado, en los sinusoides hepáticos. Ahora, que salgan o no salgan las moléculas hidrosolubles depende de su tamaño. Hemos dicho que el más pequeño es el agua, con molecular de 18. Fácilmente puede salir, puede entrar el agua, porque este poro mide de 6 a 8 nanómetros, es 20 veces más grande que la molécula de agua. En cambio, la albúmina ya es muy grande, muy pesada, entonces no va a poder salir por los poros, le va a costar salir y es difícilmente que salga la albúmina. Ya hemos dicho que las proteínas habitualmente están en los vasos sanguíneos, no pueden salir porque son muy grandes. Bien, hablemos ahora del espacio intersticial. El intersticio está constituido por haces de fibras de colágeno y filamentos de proteoglucano. Entonces, en el espacio intersticial hay una serie de filamentos, de fibras, de proteoglucano y de colágeno. Las fibras de colágeno le dan la fuerza tensional a los tejidos. Si no fuera por las fibras de colágeno, el espacio intersticial sería tan blando que prácticamente no tendría sentido, ¿no? O sea, cuando uno aprieta sería como apretar una esponjita, ¿no? Una esponja suave. Pero felizmente el colágeno da fuerza de tensión a los tejidos. Los filamentos de proteoglucano, que están compuestos de ácido hialurónico en un 98%, y proteínas forman una maraña de filamentos muy finos. Entonces, las fibras de colágeno le dan la fuerza tensional. Los filamentos de proteoglucano le dan ese aspecto de gel al espacio intersticial, porque estos son muy finos, estos filamentos, y están bebidos en el líquido intersticial. Bien, entonces el líquido está atrapado entre los filamentos de proteoglucano. Esta combinación constituye el gel tisular. Entonces, el líquido extracelular, como van ustedes ver en este dibujo, no es un simple líquido, sino que tiene estructuras que le dan consolidación. Por ejemplo, los filamentos de colágeno, las fibras de colágeno, como ven en el dibujo, le van a dar una consistencia al espacio intersticial. Y los filamentos de
sumergidos en el líquido intersticial, dando el aspecto de gel al líquido intersticial. No es un líquido libre, sino una especie de gel tisular. El líquido intersticial contiene casi los mismos constituyentes del plasma, excepto, como les decía, no existe prácticamente buena cantidad de proteínas en el líquido intersticial. Si es que hay, es muy poco. ¿Por qué? Porque las proteínas del capilar no van a poder pasar al espacio intersticial. Entonces, por ese motivo, existe una pequeña cantidad de proteínas en el líquido intersticial. También existe una pequeña cantidad de líquido libre que es menor al 1%. El líquido libre quiere decir que no tiene filamentos de proteoglucano, es líquido libre, pero es muy poco, menos del 1%. Cuando hablamos de edema jóvenes, nos referíamos a la acumulación de agua en este espacio intersticial, ¿no? El edema. En condiciones normales, entonces, el gel tisular tiene estas características. Entonces, dos características: tiene fibras de colágeno y filamentos de proteoglucano. El proteoglucano tiene básicamente ácido hialurónico, en el 98%, ácido hialurónico. Factores que determinan el movimiento del líquido a través de la membrana capilar. ¿Qué factores mueven? Una presión capilar, ya hemos dicho, depende de la presión para que difunda una molécula de un lado a otro. Otro, presión del líquido intersticial que mueve hacia adentro. Presión coloidosmótica del plasma, que también mueve hacia adentro. Presión coloidosmótica del líquido intersticial. Estas cuatro fuerzas jóvenes van a determinar a qué lado se mueve la molécula o la sustancia. A estos cuatro fuerzas, diríamos, ¿no? Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Este dibujo está muy bueno. Por lo tanto, vamos a hablar de los valores de los diferentes factores que causan movimiento del líquido. Presión capilar. Vean en el dibujo. Presión capilar quiere decir la presión que ejerce la sangre dentro del capilar. Esa presión que ejerce la sangre dentro del capilar ha de empujar a las moléculas para que salga afuera. Por ejemplo, si nosotros agarramos una jeringa, a ver si me sale bien el dibujo, aquí está el émbolo y aquí está la jeringa, ¿no? Y aquí adentro está la aguja. Cerramos esta parte de la aguja y hacemos agujeritos en la jeringa, en la pared de la jeringa, agujeros. Llenamos con agua a la jeringa y apretamos el émbolo. ¿Qué creen que va a pasar con el agua? ¿Se va a quedar o se va a filtrar por estos poros? A ver, ¿quién quiere responder? Se va a filtrar por los poros. ¿Y por qué se está filtrando? A ver, mi querida alumna, dígame, ¿por qué se está filtrando? ¿Por qué se está filtrando? ¿Cuál es la causa? Porque tiene una puerta de salida. ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. Porque tiene para salir al exterior. No, hay algo más Además que... de que se está ejerciendo presión, doctor. ¿Cómo? Se está ejerciendo presión. Exactamente, pues. Este émbolo, al empujar al émbolo, está empujando y está provocando presión. Y el agua va a salir por esa presión. Eso mismo pasa en los capilares. La presión capilar, entonces, está a favor de la filtración, ¿ya? A favor de la filtración. Ojo, ya tenemos un factor. 2, presión del líquido intersticial. El líquido intersticial, jóvenes, el líquido intersticial tiene presión negativa. Tiene presión negativa. En la misma jeringa, pregunto, si a esta jeringa lo sumergimos al agua, la punta de la jeringa, y aspiramos el émbolo, ¿qué vamos a crear aquí ahora? ¿Presión positiva o presión negativa? Si aspiramos el émbolo hacia arriba. Va a ser presión negativa.
Cuando el émbolo empujábamos, provocábamos presión positiva. Y cuando el émbolo estiramos, creamos presión negativa. Entonces, esta presión negativa ha de chupar agua. Si nosotros a la jeringa colocamos en un recipiente de agua, la punta, quiero decir, de la jeringa, y aspiramos el émbolo arriba, el agua se va a chupar, va a entrar a la jeringa, porque está produciendo presión negativa. Entonces, si el líquido intersticial es negativo, ¿qué va a pasar con el agua del líquido intracapilar? ¿Ha de salir o ha de entrar? Si es negativo la presión del líquido intersticial, esta negatividad ha de chupar agua desde el capilar hacia afuera. Por lo tanto, como dice en el dibujito, a ver, vamos a buscar acá, esto está perjudicando. A ver, un poquito, vamos a mover esto, no me deja ver. Esto arriba ya está. Ah, antes me olvidaba, esto no se olviden ya. La presión capilar es 17 milímetros de mercurio, acuérdense eso. Esa presión que hemos dicho que con la presión, la fuerza que se produce, se filtra el líquido por los poros. Es 17 milímetros de mercurio. Ahora, la presión del líquido intersticial negativo es de menos 3 milímetros de mercurio. Negativo, ¿ya? Ahora, aquí dice, merced al bombeo del sistema linfático. ¿Por qué la presión es negativo en el espacio intersticial? ¿Por qué es negativo? Es la pregunta, ¿no? Es negativo porque existen los pequeños vasos linfáticos que están llevando agua del líquido intersticial hacia la circulación. Sabemos que en el líquido intersticial hay agua. Estos capilares linfáticos, que luego se van a convertir en vasos linfáticos grandes, absorben el agua y lo llevan a la circulación. Entonces el agua, cuando entra acá, aquí genera una presión negativa en el espacio intersticial. Por eso dice aquí, la presión del líquido intersticial es negativo, merced o debido al bombeo del sistema linfático. Este sistema linfático está recogiendo agua y está provocando presión negativa. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación. Acuérdense que es negativo. Si es negativo, obviamente, ha de estar a favor de la filtración, ¿no es cierto? A favor de la filtración. Es decir, a favor de la salida, porque el negativo ha de absorber. 3, presión coloidosmótica del plasma. En el plasma sanguíneo existen proteínas que producen presión coloidosmótica. Estas proteínas que están dentro del vaso van a meter agua. Esto está a favor de la absorción. Esta presión coloidosmótica genera una presión de 28 milímetros de mercurio. 19 causado por las proteínas disueltas y 9 por los cationes que se mantienen en el plasma por el efecto Donan. Acuérdense que las proteínas tienen carga negativa y el sodio positivo. Entonces hay una especie de atracción entre solutos y proteínas. Estos van a aumentar la presión coloidosmótica. Es decir, las proteínas solas ejercen una presión de 19 y los cationes 9. Sumados los dos, hacen una presión de 28 milímetros de mercurio de presión coloidosmótica, los que producen ósmosis. Ahora, en el líquido intersticial también existen proteínas en pequeña cantidad. Ya habíamos dicho que también ejercen presión coloidosmótica. ¿Cuánto de presión ejercen? 8 milímetros de mercurio. Bien, entonces hay 4 fuerzas que están a favor y en contra de la absorción de líquidos con sus respectivas presiones. No vean ustedes acá. Y aquí vamos a confrontar ahora estas fuerzas. ¿Qué es lo que pasa en definitiva para poder entender? Un momentito, vamos a ver acá. Bueno, antes, aquí nos aclara la participación de las proteínas en la presión coloidosmótica. Ya habíamos dicho
albúminas son las más importantes, colosmótica. De hecho, ellas solitas ejercen 21. En cambio, las globulinas que tenían función inmunitaria solo 6 y el fibrinógeno que intervenía en la coagulación solo 0,2. De todas las proteínas, entonces, ¿cuál de las tres tiene mayor función en la presión osmótica o presión coloidosmótica? Sería la albúmina, no olvidarse, las albúminas. Por eso, cuando falta albúminas en la sangre, se presenta edemas, fundamentalmente por deficiencia de las proteínas llamadas albúminas. No tanto de las otras, sino de las albúminas. Incluso en las farmacias venden sueros en base a albúmina, ¿no? Para evitar edemas. Entonces, no olvidar, las proteínas albúminas son las más importantes para la presión coloidosmótica. Bien, ahora vamos a ver las fuerzas que permiten el movimiento del líquido hacia adentro o hacia afuera. Aquí vamos a ver hacia afuera. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos entonces al capilar. El capilar. Ya saben ustedes que el capilar tiene dos extremos, extremo arterial y extremo venoso. El extremo arterial quiere decir que la sangre está entrando por este lado, sangre arterial. Y la sangre al pasar sale por este lado, sangre venosa, ¿no? Extremo arterial, extremo venoso. A ver, un momentito. ¿Cuánto es la presión capilar en el extremo arterial? Acuérdense que la presión capilar en la mitad era 17 milímetros de mercurio, en el medio del capilar. Ahora en el extremo arterial es de 30, como verán acá, 30. Presión capilar en el extremo arterial, 30. Esta presión capilar, ¿qué ha de generar? Filtración de agua, ya hemos dicho, ¿no? 30. Presión de líquido intersticial, ya hemos dicho que era negativo, menos 3. ¿Qué ha de generar la presión negativa del líquido intersticial? Que el agua salga. Ahí está, sale. Porque la presión negativa chupa, hemos dicho, agua, ¿no? Sale. La presión coloidosmótica del líquido intersticial. Dijimos también que en el líquido intersticial hay proteínas. En esta cantidad que también ejercen presión coloidosmótica. Entonces, proteínas del líquido intersticial también han de absorber agua. Fíjense, estas tres fuerzas están sacando agua del capilar hacia afuera. ¿Cuáles son esas tres fuerzas? La presión capilar con 30, la presión negativa del líquido intersticial con 3 y la presión coloidosmótica ejercida por las proteínas del líquido intersticial que sacan agua del vaso con 8. Sumados los tres, 41 milímetros de mercurio, presión que provoca filtración de agua de adentro del capilar hacia afuera. La única fuerza que está a favor de la reabsorción de agua es la presión coloidosmótica del plasma. En el plasma hemos dicho ya que existen proteínas, ¿no? En el plasma existen proteínas. Estas proteínas del plasma son abundantes. Estas proteínas del plasma absorben agua. ¿Cuánto es la presión? 28. Ahora, confrontando fuerzas. 41 milímetros de mercurio a favor de la filtración. 28 milímetros de mercurio a favor de la reabsorción. Restando, ganan las fuerzas a favor de la filtración con 13 milímetros de mercurio. Esta presión de 13 milímetros de mercurio provoca filtración de líquido desde el extremo arterial de los capilares a los espacios intersticiales. Entonces, en el extremo arterial siempre se está filtrando agua, permanentemente se está filtrando agua. Eso que quede claro. ¿Qué pasará ahora en el extremo venoso? ¿Qué creen que va a pasar en el extremo venoso? Acá tenemos bien, en el extremo venoso vamos a ver que la presión capilar que era 30 en la arterial ahora es 10 en el extremo venoso, 10.
La presión negativa se mantiene igual, -3. La presión coledosmótica del líquido intersticial igual se mantiene en 8. Ahora, las fuerzas a favor de la filtración en el extremo venoso suman 21. Y la única fuerza a favor de la reabsorción ahora es 28, es decir, se mantiene. Confrontando fuerzas en el extremo venoso, la fuerza que mete agua hacia adentro del capilar es de 28. La fuerza que saca agua del capilar es de 21, restando en el extremo venoso la fuerza es a favor de la reabsorción con 7 milímetros de mercurio, a favor de la reabsorción. Entonces, en el capilar sucede lo siguiente. En el extremo arterial se filtra agua. En el extremo venoso se reabsorbe agua. El agua entonces está circulando así. En este extremo se filtra, en este extremo se absorbe, ¿no? Entonces es muy importante ese detalle en jóvenes entender. Pero si ustedes se dan cuenta, más es la fuerza a favor de la filtración en el extremo arterial que la fuerza a favor de la reabsorción. Aquí es de 7 a favor de la reabsorción. ¿Cuánto era en el extremo arterial a favor de la filtración? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. Un memorión, a ver, ¿cuánto era? 41, doctor. ¿Cómo? A favor de la filtración. ¿Por qué dijo 41? A ver, me sorprende. No está captando, creo, el mensaje. Evidentemente, pues 13, como su compañero dijo. Mire, fuerza hacia afuera neta, 13. Y en el extremo venoso era 7. ¿Eso qué quiere decir? Que sale más agua de lo que entra, ¿no es cierto? Sale más agua de lo que entra. Entonces, si dice que sale más agua que lo que se absorbe, ¿por qué no se acumula el agua, jóvenes? ¿Por qué no se produce edema? ¿Cuál sería la respuesta? Aquí me van a responder, seguro estoy de eso. A ver, ¿quién se anima? Este es el capilar. Dice que se filtra agua en el extremo arterial con una presión de 13. Aquí se absorbe agua con una presión de 7. Obviamente gana el 13, ¿no? Se filtra más agua de lo que se absorbe. Entonces aquí queda siempre agua por demás. ¿Y por qué esta agua por demás no se junta hasta producir edema? ¿Quién lo salva de eso? ¿Quién nos ayuda a que no se produzca eso? La albúmina, doctor. ¿Albúmina? ¿Por qué la albúmina? ¿Qué tiene que ver la albúmina? ¿Cómo se llaman estos vasitos pequeñitos que desembocan en la circulación? Que en su interior hay líquido, pero no es rojo, es blanco, lechoso. A ver. Vaso linfático, doctor. Claro, pues no han captado ustedes, ¿no? ¿Qué está pasando? Tienen que desayunar. Claro, porque ¿qué hemos dicho hace ratito nomás? A ver, aquí les voy a demostrar eso. A ver, ¿dónde está? Me acuerdo que se les explicó esa parte. No negativo. Aquí está, miren. Presión del líquido intersticial. -3, merced al bombeo del sistema linfático. Este sistema linfático es el que recoge el exceso de agua, habíamos dicho. Y justamente es el que salva a que no se forme edema, ¿no? El sistema linfático es una especie de bombeo del sistema linfático. Bien, entonces espero, jóvenes, que hayan entendido. Si no entienden, pregunten, pero hemos revisado las 3 fuerzas a favor de la absorción, de filtración de agua, y la única fuerza a favor de la reabsorción, el de la presión de coledosmótica del plasma sanguíneo, que era de 28, ¿no? Aquí está de 28. Mañana vamos a continuar con este tema interesante. Son ya me ha advertido hace rato ya que se termina el programa, entonces ya no hay tiempo ni para ya despejar dudas. Mañana, por favor,
Nos veremos hasta mañana.